Bueno, arratsaldeon lagunok, beti bezala, mila esker, gurekin egoteagatik. Urte berri batean, berriro urrezko Zeledonen elkarteak antolatzen duen ekitaldi honetara, etortzeagatik mila esker. Aldatu dugu tokia, baina gure espiritua tinko jarraitzen dula, beti bezala, da eskaintzea hitzaldi interesgarriak, gai interesgarriak, eta hori da importanteena. Eta gaurko ponentea, bueno, nik uste dut aurkezpena ez dula beharrik, baina, bueno, Lourdes lekuona nik uste dut guztiok ezagutzen degula. Eta ziur, gaurko hitzaldia bebai interesgarria izango dela. Os decía, amigos y amigas de Celedones de Oro, que aquí estamos un año más con el ciclo de conferencias, el 16º ciclo de conferencias de este 2026. Sí que hemos cambiado el sitio, hemos cambiado el espacio. La sala de Endaraba nos ha acogido durante muchos años, pero bueno, todos conocéis que Vital Fundazioa, en fin, ha habido algunos cambios que nos han afectado. Y bueno, pues tenemos que agradecer al Círculo Vitoriano que nos acoge y que nos ofrece esta sala mientras se soluciona la búsqueda de un nuevo espacio alternativo. Pero el espíritu que nos hace convocar estas conferencias sigue exactamente igual. Ofreceros temas interesantes, temas que tienen que ver con la cultura, con la fiesta, con las vicisitudes de esta ciudad, Vitoria-Gasteiz, y del territorio histórico de Araba, de Álava. Y la ponente de hoy, para iniciar este nuevo ciclo, es Lourdes Lekuona. Y yo creo que no hace falta presentación, yo creo que es una persona muy conocida. Le va a asistir Iñaki Ruiz de Pinedo con la técnica, que tampoco necesita presentación. ¿Qué os puedo decir de Lourdes? Pues Lourdes, vitoriana, nacida en Vitoria, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad del País Vasco, UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea, momentu honetan. Ha sido profesora de euskera en AECA, la coordinadora de alfabetización. Trabajó también desde el 90 hasta el 2021 en la institución del Ararteko. Desde muy joven ha estado vinculada al movimiento vecinal de ese barrio de Adurza. Precisamente ayer un libro que presentó Antonio Rivera hablaba de uno de los barrios más dinámicos de Vitoria desde el aspecto de movilización de todo tipo, sindical, cultural, etcétera, que era Adurza. Ha estado muy implicada en ese movimiento vecinal, como os decía. Ha sido también una figura muy destacada de Denon Escola, de la Asociación de las AMPAs de Padres y Madres de la Escuela Pública, y también ha pertenecido a la Junta Directiva, si no me equivoco, de Geu Elkartea. En los últimos años está muy vinculada a un pueblo alavés que a su vez está muy vinculada a nuestra institución. Está Alduendo, ese pueblo en el que se inaugura la fuente de vino todos los años y que precede a las fiestas de Vitoria. Está muy vinculada a Zalduendo, y desde el movimiento cultural de Zalduendo, ese maravilloso museo etnográfico de Zalduendo con figuras como Blas Arratibel, que podríamos citar, etcétera, ¿no? Es un museo que os invito a visitar. Pues Lourdes ha sido una de las personas que ha recuperado ese carnaval rural desaparecido en Zalduendo. Está entre nosotros precisamente Iñaki Jiménez, el hijo de Joaquín Jiménez, que dio una magnífica conferencia sobre el tema de las fiestas hace muy poco. Y no solamente en Zalduendo, sino que ha recuperado con un movimiento muy interesante en distintos lugares de Álava, Salcedo, etcétera, otros lugares de Álava, esos carnavales rurales, Herriko Inauteriak, que este año precisamente se reunieron en Campezo, este año. Entonces, bueno, de eso, de esas cuestiones nos va a hablar Lourdes, no solamente del disfraz, sino de la simbología que subyace al disfraz, de todo lo que está detrás de esos rituales de carnaval. Besterik ez, Lourdes, aurrera zurea da hitza. Eskerrik asko, pospozik nago, hain beste lagunak ikustea, eta aukera eman didatelako, Zaldondoko inautiri buruz eta herri inautiri buruz hitz egiteko. Da, gai bat asko gustatzen zaidala, hemen ikusten du jendea ni baino gehiago jakingo duela, baina, bueno, ni nire esperientzatik hitz egingo dut. Eta eskerrik asko etortzeagatik, eta
Itzaldia gaztelaniaz egingo du, baina norbaitek gero galderaren bat euskaraz egin nahi badu, euskaraz erantzuteko prest. Arratsaldeon, que estoy encantada. Buenas tardes a todas y a todos. Encantada de estar aquí, agradecida de la oportunidad, parece que soy de caserío, de la oportunidad que tengo de hablar sobre el carnaval de Zalduendo y del carnaval rural de Álava, que es un tema que me encanta. Hablo de experiencia que veo con gente que, bueno, seguro que sabe mucho más que yo, pero bueno, ya os voy a hablar de nuestro pueblo. Soy, como ha dicho, de Gasteiz, de Adurza, pero Zalduendo me ha acogido y me ha adoptado desde hace casi 40 años y bueno, ahora en realidad vivo aquí. Los temas que quiero hablar hoy es, bueno, algunas notas sobre el carnaval. Voy a mencionar un poco el calendario, carnaval rural, carnaval urbano, carnaval como si es fiesta transgresora, patrimonio cultural inmaterial. Otro punto va a ser carnaval rural tradicional de Álava, otro ya el carnaval de Zalduendo. Voy a empezar por el tema del calendario. Las fases de la luna, los equinoccios y los solsticios son eventos importantes que marcaban los calendarios de las antiguas sociedades agrícolas. Todo hace pensar que los carnavales tienen un origen en esas sociedades antiguas. La primavera ha sido un periodo crucial para estas sociedades porque indicaba que se acababa el invierno, que comenzaba la primavera, con lo cual se empezaba a ver el fruto de la tierra. No es de extrañar que este momento sería un momento de celebraciones, porque se celebraba lo que he dicho, que la naturaleza despertaba y se encontraba una vida nueva, purificada y renovada. Estas celebraciones cobraron tanta importancia y tanta popularidad que las religiones que vinieron posteriormente tuvieron que adoptarlas y adaptarlas. A partir del siglo IV, durante la decadencia del Imperio Romano, el cristianismo tomó el control de la mayor parte de las celebraciones paganas que se realizaban. Las anuló algunas y otras las reconvirtió en fiestas religiosas. Por ejemplo, la Semana Santa, que en un origen parece que era la adaptación de las fiestas de la siembra. La Iglesia Católica determinó que la Semana Santa precedería un espacio de 40 días, la Cuaresma, en la que se debía hacer ayuno y abstinencia. Para especificar la fecha de Semana Santa, en el Concilio de Nicea se estableció una fórmula, que era que el domingo de Pascua sería el domingo siguiente a la primera luna llena del equinoccio de primavera. Es decir, porque dice así me parece un poco complicado. Equinoccio de primavera, 21 de marzo. La primera luna llena siguiente este año es el 2 de abril, que coincide con el Jueves Santo. Por lo tanto, el domingo, que es el día 5, es el día de Pascua. Volvemos 40 días atrás, sin contar los domingos, y llegamos al miércoles de ceniza. Que es el miércoles de ceniza, empieza la Cuaresma. Antes del miércoles de ceniza está el martes de carnaval, el lunes, el domingo, el sábado, el viernes y el jueves gordo. Es un tiempo de renovación, de purificación y bueno, una época intensa para todos. Otro apunte que quiero hacer es sobre carnaval rural tradicional o carnaval urbano. Bueno, primero quiero decir que el carnaval es fiesta y además es una fiesta colectiva. Por lo tanto, tiene un gran valor. Se celebre de una manera o se celebre de otra. No sé, no me parece que el debate que a veces hay, el carnaval rural, no tiene uno más valor que el otro, son diferentes. En el carnaval rural hay unas características especiales, que es, pues hay un ritual, es muy importante, se mantiene todos los años, se utilizan elementos con gran simbología, como es la ceniza, el fuego,
el oso que significa, que significa el fin de la hibernación, empieza la primavera. La comunidad rural también tiene una entidad colectiva, generalmente bastante fuerte, y se organizan los carnavales en colectividad. También responde a un contacto con la naturaleza y eso se manifiesta en las ropas que se llevan, los trajes son de paja, de pieles de ovejas, sacos, se utiliza el fuego, los sardes, los palos, contacto con la naturaleza. Y luego hay personajes muy parecidos, no solamente en Euskal Herria, hablamos también del Estado español y hablamos de Europa y nos encontramos que hay carnavales o, bueno, personajes y celebraciones parecidas. Aquí está Alex, que conoce muchos carnavales de otros sitios, se lo pueden decir, ¿no? Es importante taparse la cara, en el carnaval urbano también, pero más en el rural, que no te conozcan. ¿No? Suele existir en casi todos un personaje central que es el chivo expiatorio, es el culpable de todo lo malo que pasa en Zaldondo. En Zaldondo no, en todos los sitios, bueno, en Zaldondo es Marcitos, pero en el resto de los pueblos siempre hay un personaje central. La postulación, ahora se lleva menos o se usa menos, pero bueno, antes era muy corriente ir por todas las casas del pueblo pidiendo. Y otro de los elementos importantes de la música es, otro del carnaval, es la música. En el mundo rural ha sido más tradicional, los chistes, la chirula, la alboca en algunos casos, y ahora últimamente más charangas. En el carnaval urbano pues hay también música, pero suele ser música, podemos decir, entre comillas, enlatada, ¿no? En el carnaval urbano no hay una ceremonia que se repita todos los años. Los disfraces interviene mucho la temática y la noticia de moda. Lo suele organizar normalmente, la organización no es colectiva, es del ayuntamiento, entidades, tiene otro tipo de organización. Se busca más el espectáculo, la vistosidad, el colorido. Por una parte están los desfiles que sí que se va en grupo, pero es un grupo muy uniforme y lo que se pretende es que se sea observado al grupo. Es un tanto pasivo en general. Por otra parte, están las cuadrillas que salen independientemente del desfile. Y insisto, son diferentes maneras de vivir el carnaval, pero hay que vivirlo de cualquier manera, sea en el medio rural, sea en el medio urbano, porque un pueblo que celebra sus fiestas es un pueblo vivo. Otro punto que quiero mencionar es el carnaval es una fiesta transgresora. En un principio el carnaval es una manifestación festiva con un importante trasfondo cultural y está caracterizada, sí, por la transgresión y la crítica a las normas establecidas. Es muy sano transgredir y criticar, pero también vamos a hacer alguna reflexión. Por ejemplo, si vamos a una tienda de disfraces o cogemos un catálogo de disfraces, lo que vemos a veces no es tan transgresor, ni tan colorista, ni tan rompedor, ni tan liberador. ¿Por qué? Porque hay muchísimas veces una gran carga sexista. En este caso, que son unas fiestas supuestamente libres, también la sociedad impone estereotipos. En el catálogo de ellas, normalmente los trajes son de cuidados, para servir, con mucha fantasía erótica, mesoneras, niñas, limpiadoras, enfermeras. Vemos los disfraces de ellos y encontramos que hay una parte ya de que hay personajes que imponen poder. Bomberos, policías, detectives, político corrupto, futbolistas, allí con mucho dinero. Bueno, otra cosa por apuntar, ¿no? Antes no participaban las mujeres en el carnaval, en los carnavales, menos en el carnaval rural. Los que se disfrazaban siempre eran hombres. ¿Y qué hacían? Sobre todo asustar y acosar a las mujeres. De hecho, había mujeres mayores, que odiaban el carnaval por lo que se ponía, se abría, si ya el acoso y
y el asustar a las mujeres y en fin más cosas, tenía la puerta bastante abierta. En épocas de carnaval muchísimo más. También se asustaba a niños y a niñas, pero a las mujeres especialmente. Afortunadamente esa situación se ha superado y ahora podemos decir que los carnavales, por lo menos los carnavales rurales, que es lo que más conozco, si no estuviéramos las mujeres, no se hubieran recuperado, no se hubieran mantenido, no se hubieran celebrado y estaríamos con un gran vacío ahí. Que también hay muchos hombres que colaboran, que estupendamente, pero en este momento se llevan más. A la hora de salir la comparsa, no, ¿eh? Todo el mundo está muy dispuesto, los chicos también. Pero a la hora de trabajar, muchos chicos sí, pero más mujeres. De todas maneras, son días que sí que realmente se trastoca un poco la normalidad y se aceptan cosas que, bueno, en la vida, vamos a decir, normal, no se afectan, ¿no? Porque se aprovecha también para criticar al poder, al clero, a los políticos y políticas. Bueno, ese punto de transgresión y de crítica está realmente bien en el carnaval. Quiero mencionar también la importancia que el patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial engloba prácticas, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación. Es muy interesante el reconocimiento que se está dando a los carnavales rurales en la última época. En el año 2015, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, en colaboración con la Cátedra UNESCO del Paisaje Cultural y Patrimonio de la UPV, realizó una investigación y creó un registro y catalogación de los carnavales rurales de Álava, por lo que son la primera manifestación cultural inmaterial registrada y catalogada de la Administración vasca. La Ley del Patrimonio Cultural Vasco de 2019 reconoce el carnaval como bien cultural inmaterial, cosa que hace unos años casi era impensable, ¿no? Luego, mencionar también los tipos de matrimonio. Vemos por una parte el patrimonio natural y el cultural. Dentro del cultural, el material e inmaterial. En el inmaterial, que están las tradiciones, es donde estaría el carnaval rural. Pero enzamando por nuestra experiencia, añadimos otro tipo de patrimonio, que es el patrimonio comunitario. El fortalecimiento de la comunidad, y es el que más disfrutamos. Hablaremos luego de la comunidad de Zaldundo como esa parte de patrimonio comunitario. Quiero hablar también de las prohibiciones. Ha habido diferentes prohibiciones a lo largo de la historia, pero me voy a centrar en las últimas, en la prohibición de la dictadura de Primo de Rivera y en la del franquismo. En la de Primo de Rivera, entre 1923 y 1930, en el conjunto de Euskal Herria y de los carnavales en general, perdieron vigor por las limitaciones. Hubo limitaciones, no hubo prohibiciones que hubo en el franquismo, pero sí hubo limitaciones y se limitaban a hacer las fiestas normalmente para los niños y niñas. Y lo que ocurrió es que prohibieron la utilización de las máscaras en la calle, manifestaciones de carnavaleras en la calle, se limitaban a centros privados, se censuraron coplas, se controlaron las reuniones, se sufrió severas restricciones. Decían que por razones de orden público y moralidad. Estas aplicaciones, además de estas restricciones, las aplicaciones de estas restricciones dependían en gran parte de las autoridades eclesiásticas y locales. Es decir, no se prohibió, pero tampoco se dejaba celebrar. Marcaban cómo había que celebrar la fiesta. Con lo cual, eso supuso una decadencia en la celebración tradicional del carnaval e hizo que se celebraba, en caso de celebrarse, de manera muy, muy disimulada. Luego vino el franquismo. Y en el 3 de febrero de 1967, en plena guerra civil, el gobernador general firmó una orden general dirigida a todos los gobernadores de la zona nacional y se publicó en el recién creado BOE. Y en esta orden decía, os voy a leer lo que decía. En atención a las circunstancias excepcionales que atraviesa el país, momentos que aconsejan un retraimiento en la exteriorización de las alegrías internas, que se compaginan mal con la vida de sacrificios que debemos llevar,
atentos solamente a que nada falte a nuestros hermanos que velando por el honor y la salvación de España luchan en el frente con tanto heroísmo como abnegación y entusiasmo. Este gobierno central ha resuelto suspender en absoluto las fiestas de carnaval. A estos efectos, encarezco a vuecencia tomen las disposiciones oportunas para su más exacto cumplimiento, evitando pueda celebrarse ninguna clase de estas fiestas en días tan señalados. Con esto cualquiera celebra, ¿no? Claro. En el 1940 se publicó otra orden en la que se mantenía la prohibición absoluta de la celebración de las fiestas de carnaval porque, según decían, no existían razones que aconsejasen rectificar la decisión tomada anteriormente. Y así se dejaron de celebrar la inmensa mayoría de los carnavales. Pero sí que hay que decir que hay pueblos como Cuartango que empezaron, disfrazaron de alguna manera el carnaval y salían con Santa Águeda. En Ocariz también se celebró, o sea, sí que hay algunos pequeñitos que se siguieron celebrando, pero en general la prohibición se cumplió y se dejó de celebrar. Hablaremos luego de la recuperación de estos carnavales. Pasamos al punto de carnaval rural tradicional de Álava. En orden a su posible estado, el proceso evolutivo, suele hacerse una tipología en tres categorías de las festividades, en este caso del carnaval. Unas, las que se han mantenido tradicionalmente, que no se han interrumpido prolongadamente en el tiempo y han conservado y preservado su forma genuina de celebrarse, su forma tradicional. El segundo son las festividades o los carnavales que se perdieron, pero que luego se han recuperado y se han reconstruido manteniendo el espíritu inicial, el espíritu característico de los carnavales antes de la pérdida. Y luego, en tercer lugar, están aquellas fiestas que suponen una creación o recreación. Vamos a hablar hoy de los carnavales del segundo caso, de los que tras la pérdida por prohibiciones se han recuperado. Y aquí vamos a mencionar a AIC. AIC es la Asociación Cultural de Carnaval Rurales de Álava, Arabako Herri Inautiri Elkarteak, que se creó en el 2008. Pertenecemos 5 carnavales, está Ilarduya, Egino, Andoin, Ilegan, Cuartango, Campezo, Salcedo y Zalduondo. Está abierta a todos los pueblos que quieran recuperar el carnaval rural tradicional. El objetivo de esta asociación, que en un principio nos empezamos a juntar y era una coordinadora y luego ya se valoró que, bueno, pues que para tener una entidad más oficial había que hacerse una asociación y así sigue funcionando. La iniciativa surgió para aunar esfuerzos, coordinar el trabajo, revitalizar y dar a conocer los carnavales rurales que se celebran en nuestra provincia. Y vamos a hacer un repaso por los diferentes carnavales. Cuartango. Se recuperó el carnaval en el 2004. Se celebran los carnavales junto con Santa Águeda. La razón es que cuando se prohibió, cuando se prohibió, como de alguna manera, hasta que dejaron de celebrar Santa Águeda, se salían con Santa Águeda. Cuando se recuperó, siguen haciéndolo en Santa Águeda. Salen a las 7 de la tarde y salen los porreros, las máscaras, los ceniceros, el oso, hacen un recorrido, se va cantando la canción de Santa Águeda y otras coplas, y se acaban haciendo un círculo alrededor de la hoguera, donde está la vieja de Arriano, cuya misión es calentar el vino en el fuego. Se baila alrededor del fuego, y este año se celebra el carnaval el 7 de febrero. Vamos a Ilarduya, Egino, Andoin, que organiza la asociación Ilegan. Se recuperó en el año 2007. Antes de la recuperación, en cada pueblo celebraba su carnaval. Es decir, Egino, Ilarduya, Egino y Andoin. Había 3 carnavales. Cuando se recuperaron
un carnaval, va recorriendo los 3 pueblos. De hecho, empieza en Ilardia y va luego a Eguino y luego se va a Andoin. El personaje central es el hombre de paja, que va acompañado de gordos, cubiertas, ceniceros, puntillas y colores. Tienen un montón de personajes. Se tapan la cara con máscaras, pañuelos, pinturas. En las manos llevan palos, escobas, sardes, crines. Y hacen mucho ruido con carracas y matracas. Hay otros personajes individuales, como son la vieja, la pareja de novios, curas, monaguillos. En Andoin, el hombre de paja es condenado y se le quema también. Es condenado y ejecutado en la hoguera y se baila alrededor del fuego. Y este año coinciden los carnavales de Cuartango y de Ilardia y Andoin, hacen también el 7 de febrero. Campezo, recuperaron en el 1988. La asociación Amasas Fijarmendeas fue la encargada de recuperar este carnaval. Se celebran el martes de carnaval, cuando lo recuperaron antes de perder el carnaval, antes de la prohibición o cuando se dejó de celebrar el carnaval, se celebraba el martes y cuando lo recuperaron lo siguieron celebrando el martes. Los personajes son cachis o cachirulos y van vestidos de naguas blancas, blusa de colores llamativos, máscaras y pañuelos con agujeros para taparse la cara. En la cabeza llevan un cucurucho de tiras colgando, llevan pusicas o varas para fijar a los presentes. El personaje central es el Toribio, está relleno de paja, y lleva en un pie un zapato y en otro una alpargata. Y además tiene la lengua negra por todos los males que se ha tragado. Los cachirulos le llevan a Toribio colgado por un palo que atraviesa los brazos y recorren el pueblo. Van persiguiendo a los niños y a las niñas y luego le tiran al Toribio, le tiran al río, llevan al puente, le hacen la condena y le tiran al río. Aquí hay una anécdota buenísima. Bueno, el carnaval se celebra este año el 17 de febrero. Hay una anécdota que a mí me encanta, que es que hace, no sé cuántos años, tiraron al Toribio al río y vieron en el pueblo siguiente, en Zúñiga, en uno de los pueblos ahí, vieron que en el río había un señor, llega la policía, bueno, la Guardia Civil, total, que no era nadie, sino el Toribio que estaba ahogado. Desde entonces lo que hacen es le sujetan con una cuerda y luego lo recuperan para que nadie se lleve más sustos de los debidos. En Salcedo el carnaval se recupera en el 1991. El personaje principal es el porretero, que le pillan robando gallinas y entonces le cogen, le apresan, le atan a un árbol. Luego los cacarros son los personajes que le acompañan por el pueblo, le van pegando. También están los buitres. Al anochecer desatan al porretero del árbol, le suben a un carro y recorren el pueblo con antorchas, con música también, con carracas. Van pidiendo comidas por las casas para hacer una merienda. Luego se le sentencia al porretero y le tiran al tejado del lavadero para que se lo coman los buitres. Bueno, en cualquier caso, diremos que lo que tenemos que siempre acabamos, luego hablaremos del Lezalbendo, acabamos siempre con el personaje que es malo, malísimo y el culpable de todo. Quiero mencionar también Mascaraba. El objetivo de Mascaraba era reunir y poner en contacto a los carnavales rurales de Álava y fomentar el conocimiento de las distintas costumbres y tradiciones de cada carnaval en la zona. Es cierto que cada carnaval celebrábamos nuestro carnaval, pero nunca nos habíamos juntado. Entonces, bueno, pues aquí Alex, que está aquí presente, nos propuso hacer pues una mascaraba. Bueno, la verdad es que nos encantó la idea y se celebró en el 2024, se celebró en Zalduondo, en el 25 del año pasado, en Santa Cruz de Campezo. Tuvimos unos invitados que vinieron, el grupo de Carnaval de Luzón de Guadalajara. Y bueno, la verdad que han sido 2 experiencias bonitas. Creo que ha servido para reforzar el carnaval rural, para juntarnos, para conocernos más. Este año vamos a descansar porque la verdad es que tiene mucho trabajo, pero el año que viene volveremos con Mascarada. Y vamos a pasar al carnaval de Zalduendo. Yo suelo decir que no podemos hablar de Zalduendo sin mencionar su carnaval.
Vamos a hablar antes de cómo se celebrará la recuperación. Bueno, un poco de la historia. La primera noticia que se tiene del carnaval de Zalduendo es del año 1739, donde se relata que documento que relata que el alcalde mandó al alguacil a detener a un grupo de mozos porque estaba portándose deshonestamente en el baile. Castigó a uno de ellos a ser atado en el grillete que existía en la cárcel situado en el ayuntamiento, en el ayuntamiento actual. Algunos vecinos se enfadaron muchísimo. Es más, decidieron recurrir a la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid para que condenase al corregidor porque no se había permitido celebrar el carnaval y la fiesta como se solía celebrar. Bueno, el corregidor tenía que condenar al alcalde de ese momento. O sea que la importancia de los carnavales en ese momento en ese documento queda reflejado que ya entonces consideraban importante, ¿no? Cómo lo hacían ya es otra cosa, pero... Y lo que estaban haciendo en el baile, de eso se queda en la incógnita. El primer sermón de condena de Marquitos que se conoce data del 1898. Lo encontró Blas Arratibel en el desván en su casa en el año 1920. Os voy a leer una estrofita. Empezaba así: sea por siempre alabado todo vino generoso, que sea puro y no esté bautizado. De las carnes el carnero, de los pescados el salmón, de las aves la perdiz, de los puercos el jamón. Bueno, hay que mencionar, en este punto hay que mencionar a Joaquín Jiménez, que antes ha mencionado, porque, bueno, una persona gran conocedora de las costumbres y la cultura de los pueblos de Álava, que animó a las personas de Zalduendo. Voy a mencionar también dos referentes en Zalduendo muy importantes: Blas Arratibel y Martínez de Ordoñana. Mucha más gente participó, pero bueno, esos como referentes. Y lo que decía Joaquín Jiménez, pues que tenía que dar una charla y necesitaba, bueno, pues apareció por Zalduendo. Iñaki lo contaría muchísimo mejor que yo, pero tenía que dar una charla en Hernani. Entonces, bueno, al final, entre una cosa y otra, se animaron a recuperar lo que era el carnaval de Zalduendo. Unos porque lo habían vivido y les hacía ilusión recuperar, otros porque no querían conocer, y total que se creó un grupo promotor y que participaron bastantes personas del pueblo, mujeres, hombres también, o sea, hombres, mujeres, de diferentes edades. Se destaca la importancia también de la participación de las mujeres en ese momento. En el 1974 solicitaron permiso a las autoridades y no tuvieron respuesta. Entonces me hicieron carnavales, pero se quedaron con las ganas. ¿Y qué hicieron? En mayo, pues vamos a sacar los marquitos. Total, que sacaron marquitos y a la vieja y no le quemaron, pero le pusieron un petardo y total que explotó y bueno, montaron ahí un follón. Y es una manera, ¿cómo empezó? De esta manera empezó el carnaval, ¿no? En el 1975 se quería celebrar el carnaval y se pidió permiso a las autoridades. Cuentan que algunos fueron a hablar con el gobernador, que le decían y que le dijeron que antiguamente en Zalduendo se celebraba una fiesta que se consistía en vestir un muñeco, pasarle por el pueblo, que luego le juzgaban, que se condenaba a lo malo, que la Semana Santa... Bueno, yo no sé el gobernador qué opinaría, pero en cualquier caso ni se prohibió ni se permitió, pero sí se celebró. Ese año sí se celebró el carnaval. Apareció una pareja de la Guardia Civil, que se ve ahí, que claro, este año el año pasado hicimos una exposición con el 50 aniversario y decía, ¿ese disfraz? No. Esa era la Guardia Civil de los de verdad, De esta manera, en el año 75, con gran colaboración, se volvía a preparar el carnaval y nada, ese fue el primer día el segundo año que hemos llegado hasta ahora, ¿no? El motivo de la recuperación fue el interés de algunas personas en mantener las costumbres, la cultura y las fiestas populares. Y también como signo de afirmación y de signo de identidad.
El año pasado celebramos el 50 aniversario de la recuperación. Se hizo un homenaje a todas las personas que habían participado desde el 1975 en la recuperación de este carnaval, los que participan en la recuperación y luego en el mantenimiento, haciendo un hincapié importantísimo en la comunidad y la importancia de la transmisión. Fue un día, la verdad que, bueno, precioso, precioso, muy, muy bonito, muy intenso, por muchas razones muy, muy intenso, y se recuerda a Zalduendo con muchísimo cariño. Y sí que fue entre primero que hicimos Mascarada, luego el 50 aniversario. Bueno, os voy a contar que el domingo teníamos reunión para preparar los carnavales y estábamos 45 personas en la reunión. Más la gente que avisó que no podía venir, que no sé qué. O sea, bueno. Entonces, al hilo de esto, ¿qué supone el carnaval para Zalduendo? En general, la comunidad rural tiene voluntad de colaboración y, por supuesto, en Zalduendo no es una excepción y se nota muchísimo. El carnaval en nuestro pueblo es un elemento aglutinador de cohesión y de disfrute que fortalece la vida comunitaria. Hay un dato que a mí me encanta contarlo también. Para entrar en la comparsa hay que tener 16 años. Entonces los chicos y las chicas de 16 años empiezan a salir de ovejas. Luego cuando veamos los personajes os explicaré. Pero es el personaje colectivo, porque los demás son personajes individuales. Pero el rebaño de ovejas es colectivo. Entonces, cuando dicen soy oveja, este año soy oveja, es como que, bueno, es como ya das un paso, ¿no? A la madurez. En el carnaval rural no nos disfrazamos, nos vestimos. Si me he visto de oveja, me he visto de oso o me he visto de la vieja, no me disfrazo, ¿no? Hay una implicación de mucha gente del pueblo, chiquis, mayores, jóvenes, bueno, de todo. Claro, una gente prepara los trajes, cosen, otros preparan el vino caliente, otros van a por las sulagas, otros preparan donde hacemos la comida, que ahora vamos todo el mundo que quiere del pueblo, preparamos el local, porque se hace en el ayuntamiento, otros quedan para recoger al día siguiente de carnaval. Más de medio pueblo, somos 200 tampoco, pero más de medio pueblo está implicado de alguna manera en carnaval. Antes no hacíamos, pues últimamente hemos empezado a adornar el pueblo, entonces se adornan las casas, o sea, hay un movimiento, desde ya carnavalero. Y el otro día en la reunión uno de los jóvenes decía, bueno, es que el carnaval de Zalduendo no es solo el 15 de febrero, estamos ya de carnaval. Y es que es así, ay, que tenemos que dar crema a las pieles. Claro, cada oveja tiene que cuidar sus pieles, están en el ayuntamiento, pero darles las cremas, entonces quedan para dar las cremas. O sea, se vive un ambiente festivo, de trabajo también, ¿eh? Y se tiene, no sé, es un ambiente muy, muy bonito. Todo Zaldón trabaja, disfruta y se compromete a mantener nuestro patrimonio cultural vivo y activo. La organización del carnaval lo lleva una comisión que depende de la Asociación Cultural de Zalduendo, con el apoyo económico del ayuntamiento, económico y de locales y de lo que haga falta. Bueno, tenía apuntado aquí lo de las 45 personas, porque como ya os he dicho, que nos juntamos 45 para organizar. Y nada, el día 15 de febrero es nuestro carnaval. En la comparsa en total, entre 30 y 35 personas salen. Os voy a decir un poco los personajes. Marquitos, nuestro personaje central. No se sabe de dónde viene este hombre, ni el hombre ni el nombre. Pero sí que es cierto que va elegante, con traje, con corbata y un collar de 13 huevos. Es el chivo expiatorio, se le culpa de todo lo malo que pasa en Zalduendo. Se le condena y luego se le quema. Es más, en Zalduendo es que cuando pasa algo, yo qué sé, si hay sequía, ¡pua! Es que Marquitos ya está por ahí, no sé qué. O sea, se comenta no solamente en carnaval, sino echarle la culpa a Marquitos es, no sé, como un dicho así popular que se utiliza mucho. Predicador. Lee el sermón de la condena de Marquitos. Bueno, el secreto del predicador, os voy a contar, predicador o predicadora. Esto lo incluyo en el grupo VIP, en este caso. Sabemos como 4 personas de Zalduendo quién va a ser
predicador o predicadora. No, o sea, la gente de la sección cultural, pero un grupito pequeño, o sea, y claro, ¿quién es? Hay como, se suele hacer hasta porras, ¿no? Para ver si acertamos quién es el columnista, que le lleva que se junta con no sé quién, o sea, y no se dice nunca quién va a leer el sermón. Y luego el juego también sería conocerle la voz, si es más conocida, si sale más, si se le ve en el bar, si no se le ve en el bar. Bueno, claro, a mí, yo que hice un día, una vez de predicadora, leí el sermón, pues todo un honor y un placer. Hombre, pasan muchos nervios, casi más que aquí. Pero, bueno, bastante más que aquí. Pero bueno, por otra parte, es todo el recorrido subida en el carro que se llama Marquitos, dentro de la NASA, ¿ves? El carnaval desde arriba, es que es otra visión totalmente diferente. Claro, la noche anterior yo estaba cenando con mi padre y a la sociedad, una juerga, yo estaba un poco más formal que otras veces, pero bueno, porque tenía una gran responsabilidad. Pero no sé, no lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Entonces, bueno, es bonita la figura del predicador. Claro, también te tienes que, en ese caso, te disfrazas para que no te conozca nadie, y ese sí que es un disfraz del predicador. Los porreros se pueden encuadrar dentro de los personajes relacionados con los elementos vegetales. Inicialmente iban rellenos de paja, ahora ya hemos cambiado y tenemos otros materiales un poco más adecuados que se pueden lavar y esas cosas. Y la persona muestra ostentación, o sea, es una ostentosa deformación que dificulta el caminar y, bueno, personas ágiles que la pera se tiran al suelo, se levantan. Es un personaje, bueno, parecido a los siripods, un personaje que se repite también mucho en otros carnavales. La vieja, que representa a los padres de Marquitos, es un personaje muy curioso, porque lleva al hombre a ricotes. Eso también se utiliza en otros carnavales, también se utiliza este personaje. Es más, hay en Canarias, y no me acuerdo concretamente dónde, pero hay en Canarias un sitio donde salen todo el carnaval con un personaje muy parecido a la vieja de Zaldundo. Pero todo es el mismo, ¿eh? Toda la comparsa sale igual. El rebaño de ovejas. Bueno, ya os he contado porque me he adelantado que hay que tener 16 años y que salen, y es vamos a decir, el personaje colectivo del carnaval. Son indomables, indomables. Y luego otra cosa preciosa, preciosísima, es que han empezado a salir en la comparsa los corderitos y las corderitas, que son las hijas y los hijos de los que están en la comparsa. Porque decimos, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Pues vestidos de corderitos. Tenemos 16 corderitos. Entonces, cuando van a salir de la zarra, ya el año pasado también salieron los primeros, es que son así rataquillos, porque van, claro, con unos trajes que les hacen parecidos a las pieles de ovejas. Bueno, precioso, la verdad. Está el pastor o pastora que intenta ordenar el rebaño, pero vamos, que lo tiene dificilísimo porque sale realmente con una energía impresionante. El oso, que significa el renacimiento. El oso sale de la hibernación, sale del invierno. El domador, su función es acompañar y guiar al oso, que también son, bueno. Montan cada follón ahí entre el oso y el domador. Es muy activo el carnaval, o sea, no es un pasacalles, no, es muy interactivo. Es que a veces tenemos que juntarnos y decimos, vamos a juntarnos aquí porque tenemos la comparsa toda desmadrada por ahí. Cenicero o cenicera, que va esparciendo la ceniza teóricamente obtenida de la quema del Marquitos del año anterior. Está relacionado esta figura con la purificación, el tiempo nuevo. Barrendero, que barre las cenizas que echa el cenicero. Claro, lo chulo es llevar una especie de fregón así con unos trapos un poco mojadico y manchando todos los zapatos, ¿no? Que hay gente que se enfada, o sea, es increíble. Hay gente que va al carnaval rural y se enfada porque le manchen los zapatos, o los de Luzón que manchaban porque van vestidos de negro, o porque le eches ceniza, ¿no? Hombre, una cosa tenemos
mucho cuidado, no echar ceniza a la cara, no se puede echar, pero a los zapatos, bueno, pues ya te limpian los zapatos y si no, no vayas al carnaval rural, ¿no? O sea, Con los zapatos viejos, ¿no? y si no, se comerá con los zapatos viejos, totalmente. El arado hace 4 años así recuperamos un personaje, o bueno, que salía antes, que es un arado, que son 2 personas vestidas de bueyes con un arado, ¿no? Como referencia al campo. ¿Cómo celebras el carnaval? Pues a la 1 del mediodía se le saca a Marquitos del Palacio de la Zárraga y se le hace un recorrido encima de un burro, se recorre todo el pueblo acompañados con la música. Ahora va, antes naturalmente estaban los titulares y ahora va la banda de Araya. Se recorre el pueblo y luego cuando se vuelve delante del Palacio de la Zárraga y se le empala en la lata. En la lata es el palo de 7 metros en el cual se mete a Marquitos, se le empala y se deja ahí delante del palacio, entre el palacio y la iglesia, el bar, ahí en medio, para escarnio público, decían antes. Y ahí está Marquitos mientras los demás vamos luego a comer, la comparsa va a comer con la banda. Ni qué deciros que es un día de un ambiente especial e intenso. A las 5 de la tarde se les baja a Marquitos el ir después de comer a vestir los personajes, a vestirse todas las orejas, los nervios, son momentos tan intensos y tan bonitos que es casi difícil transmitiros, ¿no? La emoción de esos momentos, hierve todo el ambiente. Y a las 5:30 ya sale toda la comparsa. Empiezan los corderitos, las ovejas. Claro, si estamos hablando de 35 personas sin los 16 corderitos, van saliendo la vieja, los porreros. Bueno, momentos preciosos. Y se recorre por todo el pueblo. A mitad de camino se hace una danza. La danza porrero del carnaval, que hace años empezamos a bailarla, que de la escuela de folclore, y nos tiene una propuesta y ahí andamos peleando con la mancha, porque a veces es un poco así, pero bueno, ahí andamos intentando y bueno, darle un poco colorido. Y cuando se acaba el recorrido, se lee el sermón, se le condena a Marquitos y se quema. Y se baila alrededor repartiendo con vino caliente y este año también chocolate. Podemos resumir nuestro carnaval en 5 palabras: fiesta, tradición, identidad, transmisión y comunidad. Eskerrik asko. Mila esker, Lourdes, benetan interesgarria izan da, gainera, denbora aldetik, vamos, ederra. Posteres. Bueno, gure ohitura ez badeu bebal gain, batek badauka galderaren bat, bueno, pues guain da momentua, os decía que, bueno, que estupenda. Ha sido estupendo. Y además te has ajustado al tiempo de forma magnífica. Tenemos por costumbre que si alguno de vosotros ahora tiene alguna inquietud o quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda, pues que es el momento. Eso sí, os vamos a pedir que esperéis a que os pasemos el micrófono porque todas las conferencias, como sabéis, se graban y luego se publican no solamente en nuestra página web, en nuestro blog, sino que también se editan posteriormente. Por lo tanto, por aquí, Iñaki Jiménez. Bueno, eskerrik asko por haberte acordado de mi aita en estos carnavales que para él tenían mucha importancia. Has mencionado la recuperación con la charla esa en Hernani y si me permitís voy a contar en un minuto cómo fue, porque yo lo viví era en el año 75, yo vivía todavía en casa soltero y tal, entonces lo viví con él. Y tenía una charla en Hernani, y entonces aprovechó con ese gracejo que tenía mi aita, hablando con Blas, que habían hecho unos estudios sobre cómo se celebraba, y le dijo, mira, vamos a decir a los mozos
que se vistan como los trajes que usaban y tal, les contamos cómo lo hacían, y así con el cuento de sacar unas fotos para llevar a la charla, ya lo tenemos. Entonces llevó las fotos y a la vuelta les volvió a unir otra vez a los mozos y les dijo, oye, tenéis todos los trajes, ¿sabéis cómo hay que hacerlo? ¿Por qué no lo hacéis? Y entonces, pues bueno, y así empezó un poco el... Y luego, pero bueno, como pregunta, yo tengo un librito que sacó Blas Arratibel de todos los sermones hasta no sé qué año. ¿Se ha vuelto a editar a partir de tenemos creo que 3. No me acuerdo cuál es el último, pero sí hemos editado hasta... Joder, sería hasta el 21 o así que no hemos editado. O sea, hay 3 ediciones. Pues ya hablaré contigo para... Cuando vayas a hacer el nombre te doy los últimos. Luego, ahora estamos valorando si hacer, porque ahora es que ya nadie coge libros, entonces igual editar en otro momento. O sea, hacíamos de cada 10 años se han estado editando, entonces tenemos todos los sermones y editaremos, si no es un libro, algo, sí tenemos pensado. Vale, gracias. Muy bien. Venga, ¿alguna pregunta más? No os quedéis por ahí con algo por dentro ahí que os va a corroer, venga. Hoy, que como se entere Marquitos, que no hacen las preguntas. Yo tengo una, Lourdes, porque has hablado de lo importante que es el carnaval, no solamente por la chufla, sino todo lo que hay detrás de cohesión social, de recuperación de tradiciones, el aspecto cultural, la identidad del pueblo. Y has hablado de un elemento importante de toda fiesta, pero sobre todo de las fiestas de carnaval, que es la transgresión. Ese elemento de transgresión que no es solamente carnaval, que también lo vemos en otras muchas fiestas, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión a mí una fotografía, no sé si decir afortunada o desafortunada mía, vestido de blusa en fiestas, pues me supuso que me llamaran en el currículo, que me llamaran en Bilbao la decana, concretamente me llamó la decana y dije, oye, pero Jesús, ¿y esto qué es? Hubo que explicar que una cosa es tu actividad profesional y otra cosa es disfrutar de la fiesta y unirte precisamente a ese movimiento de ruptura con el orden establecido durante el resto de los 360 días del año, ¿no? ¿Cómo valoráis también, desde el movimiento de carnavales rurales, cómo valoráis hoy, en 2026, en la actualidad, cómo valoráis este elemento de transgresión, de crítica? ¿Se hace, no se hace, se valora, se conoce? ¿No? ¿Qué es la transgresión en Zalduendo y en el resto de carnavales populares rurales de Álava? Ya, hombre, yo creo que un punto de transgresión siempre hay y tiene que haber, ¿eh? La crítica, sobre todo, más que en las formas, yo diría que en los sermones o en los documentos que se lee de condena. Todo el mundo se llama el sermón, porque luego lo que es en la celebración del carnaval no es tan transgresor. O sea, hay un ritual, pero no es transgresor. Bueno, bien. Ahí lo voy a... Es que el otro día me dijo cuenta y me da un poco así. Bueno, hay un chico de Zalduendo, es que se murió el otro día. Entonces, bueno, pues así recuerdo a él. Era una persona, la verdad es que seria, muy seria. Y salía en un personaje de carnaval, concretamente en La Vieja. Recuerdo para el Checho. Persona seria, donde las había, y como, no sé, muy callado, el día del carnaval se transformaba. Era, yo lo único que le veía, claro, iba con la careta así, pero es que era capaz de, no sé, de agarrarte así, sacaba la tumba, o sea, una transformación muy sana, muy, bueno, no sé, era curioso. Entonces, transgresión, yo creo que no hay demasiado en lo que es en los ritos, y lo que es en los sermones, bueno, crítica, más que todo crítica. También es verdad que tampoco hemos hecho una reflexión sobre este tema, más un poco lo que yo
yo opino, ¿no? Entonces, yo creo que, es que lo de la transgresión es un punto, transgredir sí, pero ¿qué es transgresión? O sea, un acoso es una transgresión, no se puede permitir, ¿no? O sea, una cosa es romper cierta normalidad, una chuflita de algo, pero desde luego, tajante, respeto a la otra persona, o sea, criticar no es acosar, no es asustar, no es minusvalorar. Eso ha quedado muy claro. Otra pregunta, Ángeles. Bueno, ez nahi asko gustatu zait hitzaldia izugarri. Eskerrik asko. Ni Tolosarra naiz, badakizu Tolosan bainauteriak izan direla, ez ziren galdu. Eta frankismo garaian deitzen zitzaien fiestas de primavera. Baina inauteriak izan dira. Eta gero inguruko herritan ere, nekazal kutsuko inauteriak beti egon dira, Berastegi, Leitza denetan. Orduan, Tolosako inauteria pixka dira zuk esan dezu bezala rural urbano, nasketa bat. Eta gure sorpresarako Europako herrialde batzutan, zuk esan dezu bezala, Bulgarian adibidez, herri txikitan egiten dira olako inauteri berdinak. Eta daude, Miguel Otxoaren figurak, eta hemen aipatu diren figura berdinak, Bulgariako herritan. Nik uste, Europako herrialde askotan, eta nekazal guneetan, tradizio berdinak mantendu direla. Asko gustatu zait, esan dituzun gauza askorekin, gure inguruko bizipenarekin lotura handia daukate, eta eskerrik asko. Vale. Erderaz esan behar dut? Bueno, ¿erderaz agurpetzen? Bueno, lo traduzco yo. Perfecto, oso. No, ha dicho Ángeles que evidentemente en Tolosa se mantuvieron porque eran fiestas de primavera. El gobernador civil llamó al alcalde de Tolosa en su día, esto lo dice Juan Carmín de Larrañaga en uno de sus libros, y dice que dijo, no, si nosotros no celebramos carnaval, celebramos las fiestas de primavera. Y desde entonces, pues siguieron adelante, ¿no? No, quiero decir que yo viví aquellos comienzos, me tocó vivir aquellos comienzos, y hay un fenómeno que es para mí muy interesante. Hubo mucha gente que citaba a Juan Garmín de Larrañaga, pero me ha parecido verle también a José María Satruste en una foto. Sí. Estuvo José María Icar, que fue un hombre importantísimo en la sección cultural era que hicieron que la fuerza creativa en Zalduondo fuera importante. Pero es que luego hay una anécdota, y es que Blas estuvo en Londres. Yo escribí un artículo en el año 81, creo, y titulaba Blas Bye Bye, porque se fue a Londres a explicar el carnaval de Zalduondo. Es un poco lo que has dicho tú, de que hay una relación con otros carnavales europeos, ¿no? Y Blas fue a organizar un viaje a Londres para explicar lo que estaba sucediendo, porque era un fenómeno. Yo creo que fue, no sé, la piedra de toque de aquel resurgir de los carnavales, ¿no? Y la gente, como digo, pues José María Satruste, Juan Garmín de Larrañaga y tantos, se dedicaron un poco a explicar en el resto de Euskadi, en el resto de Euskal Herria, qué es lo que estaba sucediendo en Zalduondo. Sí, de hecho en publicaciones aparecen, Zalduondo salían. Claro, y luego, insisto, internacionalmente, Blas también fue un embajador en Europa. Sobre los carnavales europeos, Alex, te voy a mencionar otra vez, igual me das luego una torta, pero bueno, tiene un mapa. ¿Nos quieres contar un poco lo del mapa en los carnavales? Es que no voy a contar yo que no sé. ¿Qué quieres que cuente? No, pero tienes un mapa con localizados no sé cuantísimos carnavales, ¿no? ¿Es cierto? Sí, hace años empecé a visitar los carnavales, yo soy de aquí de Vitoria, y como afición empecé a visitar diferentes carnavales rurales y otras festividades tradicionales relacionadas con el invierno, y a raíz de eso pues lo junté con la parte profesional, que yo soy diseñador de mapas y tengo un mapa que se llama Terradimas, o bueno, si buscáis en Google mapa de mascaradas os saldrá el enlace. Y eso, ahora hay
850 en toda Europa. A saber cuántas hay porque la barrera idiomática es, es bastante grande, cuando sobre todo no tenemos ni el mismo alfabeto en algunos países. Pero sí, lo que han comentado, que hay muchas similitudes. Todas las tradiciones son diferentes unas a otras y deben ser diferentes, pero hay muchas similitudes entre tradiciones de aquí, de Euskal Herria, con personajes de otros lugares. El que has comentado de Canarias, que se llama la vieja Caballotas, creo que se llama. A caballotas, la tradición. sí. Me comentaron en un museo en Madrid que creen que una persona que era de ese pueblo visitó algún carnaval de aquí de España, le gustó tanto el personaje que lo llevó al pueblo y ahora son todos la vieja Caballotas. Y el resto al final vienen todos de lo mismo, pero evolucionan todos diferentes. Y del mapa no sé qué más. Es que en el caso, no, con decir que hay 800 organizados, 800 no sé cuántos, nos vale como muestra de que efectivamente el carnaval rural en Europa se celebra. Es que Badago beste aldea, bai? Bai, eskerrik asko zure ekarpenagatik Eskerrik asko. eta eman diguzun izate horregatik. Baina beti daukat buruan galdera bat, eta zera da. Gaur bertan hemen entzun dut Tolosan ospatzen zutela udaberriko jaia. Horentxe bertan esan du mapa egiterakoan neguko jaiak. Eta entzuten dut eta irakurtzen dut inauteriak direla neguko jaiak. Eta ni ez nago ados. Orduan, ez dakit hori horrela den edo ez. Hain zuzen ere, neguko jaiak baditu bere personaiak eta ditu Europa osoan. Guk olentzero dugun bezala nolala basotik etorretako personaia bat, Espainian bertan eta hemen esango nuke iparraldean, Galizian eta badira personaiak basotik datozenak. Eta Europa aldean ere badaude. Eta seguru aski udaberriko jaietan ere personak antzekoak direla. Eta nola ikusten du nik, inauteriak nola ikusten ditut? Negua pasatu ondoren, neguaren parterik gogorrena, nahi gotzue erderaz esango bat. Yo entiendo que los carnavales son fiestas de primavera. La Iglesia hizo que se adelantaran muchísimo para celebrar la Pascua, pues en ese día después del plenilunar. Sí, pero son fiestas de primavera. No sé si vosotros algún día habéis oído hablar a dos amigos un poco de edad, bueno, como yo, por ejemplo, un poco más todavía, que uno le dice al otro, pues ya hemos pasado este invierno, ya veremos lo que pasa con el que viene. El pasar el invierno y llegar a primavera es un triunfo. Y es por eso que todas las maldades, vamos a decir, catarros y demás, de invierno, pues se le achacan a esos personajes que se les quema, o se les echa al río, o se les tirotea en algún otro sitio, o se echa al tejado. Pero eso es después del invierno. Y estoy de acuerdo también que en primavera hay que hacer sonar a los cencerros y a lo que sea para despertar la naturaleza. De hecho, el oso pues ha salido de su caverna. Entonces estoy en duda. No sé si yo estoy totalmente, no sé, pienso mal o no es correcto lo que pienso yo, porque leo mucho y también oigo como que los carnavales son fiestas de invierno. Y no estoy de acuerdo. Bueno, yo diría, ¿Qué te parece? sin ser una experta nada en este tema, pero yo por lo que he leído, dentro de las fiestas de invierno, el carnaval está dentro de las fiestas de invierno.
No todas las fiestas de invierno son carnaval, o sea, no es lo mismo carnaval y fiestas de invierno. Sería un todo fiestas de invierno y una parte de esas fiestas sería el carnaval. No sé si hay gente más entendida que yo. Pero vamos, es un tema que... Sí, Así, bueno, banda, buena banda. no, simplemente una cuestión, o sea, esa discusión siempre, Urbelch, por ejemplo, decía precisamente si los disfraces eran una imitación del insecto, o sea, para evitar el mal del insecto, pero hay una cosa, inauteri da inausieri, o sea, la poda tienes que hacerla. Inausi quiere decir podar. Inauteriak es posiblemente, o sea, es que esto no podemos apar, porque incluso la misma palabra uda, tanegua, dirá las épocas no pueden coincidir con los mismos meses que tenemos actualmente. Y entonces, pero la palabra que más nos llega históricamente es inausi, inautería. Y es en invierno, pero ya es preparándote para la primavera. Pero es cuando todavía la naturaleza, la savia todavía no ha subido a la planta. Por eso, en esa discusión, parte tiene razón, porque es antes, y la ceniza, por ejemplo, es para romper el hielo. Y es preparando la tierra, ablandándola. O sea, por eso, pero seguramente es que no, históricamente no coincidimos los meses antiguos, o sea, en su origen, con nuestra mentalidad actual, pero ya en estos momentos ya está alargando el día. Tenemos media hora más de luz que antes de Navidad, por ejemplo, pero no sé, pero hay que dar la discusión. Digo esto porque se me ha ocurrido, según estabas hablando, el tema de Iñausi, y por eso para meter más elementos de discusión. Hay carnavales que en Silió se celebraron el domingo pasado los carnavales. Puro invierno, ¿no? Bueno, no sé, es un tema que yo también lo tengo que estudiar un poco más porque no lo sé muy bien. Si hay alguien que lo sepa, a ver, Alex, la próxima vez que estés aquí. A mí me estáis haciendo disfrutar, no sabéis cómo ahora. A ver, en parte tienes razón, son fiestas que llaman a la primavera, pero los carnavales, a día de hoy todas las festividades tienen que ver con la iglesia. Esté incluida la iglesia o no esté incluida, pero al final los carnavales son una fiesta que la iglesia dijo no vamos a quitar estas fiestas, vamos a arroparlas y la podéis celebrar antes de que empiece nuestra fiesta. Entonces, carnaval viene de carne levare, que es dejar la carne. En la cuaresma no puedes comer carne, pues antes de la cuaresma come toda la carne que quieras. Hay otras palabras de otras festividades, como en Galicia, que es el entroido, viene de introitus, que es el inicio. Que es el inicio de la primavera, pero el entroido empieza en enero, pues no puede ser la primavera. Es la fiesta del invierno que da despertar a la tierra, por eso los cencerros que has comentado se supone, en muchos sitios dicen que es el ruido que despierta a la tierra para que venga la primavera. Entonces, está incluida dentro de los rituales de invierno, pero siempre es como un despertar a la naturaleza para que haya buenas cosechas. En otros sitios los personajes pasan por encima de las huertas para que esas huertas den buena cosecha ese año. Pero todas esas fiestas empiezan en fechas de invierno. Pero sí que es cierto que es como una apología a la primavera, una apología al despertar de la primavera. Es que ricasco. Y aquí, y vamos. Por apuntar un poco, de hecho, estamos en enero, y enero es el mes dedicado al dios Jano, que Jano, de hecho en inglés es January, el dios Jano es el dios de la antigüedad y digamos, la juventud, de la oscuridad pasar a la luminosidad, o sea que ya en enero empezamos con ese despertar de la naturaleza. Jano, el dios de las dos caras. Esas dos caras. Yo decía que me habéis hecho disfrutar, vamos, como un enano, porque habéis dado una clase magnífica, no solamente Lourdes, sino todos los que habéis estado hablando, de antropología y la diferencia entre la mera etnografía, contar cómo es un ritual y certificarlo,
y la antropología, que es analizar el porqué, de dónde, qué subyace a ese ritual, eso lo habéis estado haciendo aquí con estos comentarios. Por eso os digo que yo estoy disfrutando muchísimo. Bueno, como decía Iñaki, no hay nada cierto, hay aproximaciones. Julio Caro Baroja tiene un libro magnífico, en mi opinión, Ritos y mitos equívocos, es muy interesante, en el que habla de muchísimas fiestas, no solamente del País Vasco, sino también de otros lugares, sobre todo del norte de España. Hay ciertos elementos pues muy parecidos a los Sanpantzar, a Mielotzin, etcétera, que casualmente se dan en toda Europa, pero también en todo el tercio norte de España, hasta aproximadamente la línea divisoria de Zamora, Palencia y tal, que son elementos rituales muy, muy parecidos. El oso, Otsoa, sale de la hibernación, el despertar del invierno, la fecundación de la tierra, Sant'Águeda. Sant'Águeda, en el fondo, la maquilla lo que hace es penetrar la tierra. Es un ritual evidentemente cristianizado, pero que proviene de rituales profanos, que es fertilizar, ¿no? Fertilizar la tierra. Todo eso es fantástico, pero insisto, habéis dado una clase magnífica de lo que es antropología. Por lo tanto, yo os doy las gracias por ello a todos. No tenemos más tiempo. Perdón, ¿querías? No tenemos más tiempo, pero antes de finalizar nos vais a permitir que Mariemi, María Elisa y por favor Lourdes, María Elisa Rueda va a hacer entrega a Lourdes de los elementos simbólicos y rituales que representan ese ongi etorri, esa bienvenida a Celedones de Oro. Como no puede ser de otra forma, Es que recasco, es que una figura de los... recasco. Mila esker Lourdes, mila esker zure laguntzagatik ere bai, Iñaki, y a todos vosotros recordaros que nuestra próxima actividad será el 22 de febrero en el Palacio de Villasus, en esta ocasión, en el que os convocamos si queréis asistir a la presentación de una pequeña obra, un pequeño resto, un librito, dedicado a quien fuera alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda Montoya. Un acto muy íntimo, pensamos que será muy bonito, y también os invitamos el 22 de febrero a acudir. Es que ricasco, guztioi, agur, buenas noches a todos. Ay, papá, izan da, pero vamos, que ni. Bai, No, ahora lo apago, sí, gracias.